Bien, bienvenidos a la clase de microbiota y patógenos. La definición de microbiota corresponde a conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo humano. Antiguamente esto se conocía como flora normal o flora habitual. Esos términos están un poco obsoletos, de igual manera los pueden encontrar todavía en la literatura con esos nombres. Hoy lo correcto es hablar de microbiota y también más actual el término de microbioma. Dentro de los beneficios que tiene la microbiota para el ser humano, encontramos beneficios del tipo metabólicos o nutricionales, entre ellos regulación de la acidez intestinal, por ejemplo, metabolismo de algunos nutrientes, de ácidos, de pigmentos biliares, degradación del colesterol, metabolismo de medicamentos que se activan con la degradación de las bacterias en el intestino y rescate de nutrientes, principalmente hidratos de carbono y proteínas que no pueden ser degradadas por nuestro cuerpo, son degradadas por las bacterias y de esa manera son asimiladas. La microbiota también tiene una función súper importante en cuanto a protección, ya que nos protege frente a bacterias patógenas que pueden llegar a invadir nuestro cuerpo. Las bacterias de la microbiota pueden sintetizar y excretar algunas vitaminas que son en el fondo la única fuente de obtener estas vitaminas es a través de la microbiota, como por ejemplo la vitamina K y la vitamina B12. ¿Ya? En su rol protector entonces previene la colonización de bacterias patógenas ya que entran a competir por los receptores y por los nutrientes con nuestra microbiota y de esa manera ejercen su rol protector. Antagonizan otras bacterias. Aparte de competir por nutrientes y receptores, algunos componentes de la microbiota, algunas bacterias de la microbiota, pueden producir lo que se denominan bacteriocinas. Las bacteriocinas son moléculas que están destinadas para matar a otras bacterias. Entonces, de esa manera, entre las mismas bacterias se regulan y compiten. ¿Ya? Otra función importante de la microbiota es que mantiene un estímulo constante sobre nuestro sistema inmune y se puede dar el caso de que algunos anticuerpos que son formados contra bacterias de la microbiota pueden actuar de manera cruzada frente a algunos patógenos y de esa manera protegernos ante su eventual llegada de estas bacterias que vienen en el fondo a hacernos daño. Entonces acá tenemos un resumen de los principales beneficios para el hospedero de la microbiota y por otro lado la bacteria también se ve beneficiada con esta relación estrecha. ¿Ya? Entonces el hospedero tiene beneficios nutricionales, como vimos principalmente en algunas vitaminas y en degradación de macromoléculas como hidratos de carbono o proteínas. Hay una estimulación del sistema inmune y hay exclusión de potenciales patógenos. Ya vimos que por competición de nutrientes, de sitios de adhesión y por producción de bacteriocidas. Por otro lado, la bacteria se beneficia de este contacto directo con el hospedero, ya que la bacteria tiene acceso a nutrientes, está localizada en un medio ambiente que es estable, con una temperatura óptima, con un pH determinado, etc. La bacteria a su vez tiene protección, porque al estar en este medio estable, al estar toda la microbiota junta, eso es protección para ellas mismas. Y también nosotros pasamos a ser una especie de transporte para estas bacterias para que se puedan transportar de un lado a otro y también diseminarse. No todo es tan bueno con respecto a la microbiota normal, ya que eventualmente pueden producirnos enfermedad. Y esto ocurre principalmente cuando la microbiota que está específicamente en un sitio anatómico por algún motivo externo cambia de zona, traspasa a otro lugar y es ahí cuando entonces se pueden producir enfermedades asociadas con la microbiota normal. Ejemplos de esto, lo que se conoce como intestino perforado, ya sea por algún accidente, alguna punción, algún cortopunzante severo que llegue a perforar el intestino, se produce entonces que las bacterias que normalmente están dentro del intestino salen hacia afuera y pueden producir infecciones bastante graves. El caso, por ejemplo, de una extracción dental, donde bacterias que normalmente habitan en la cavidad oral
pueden pasar a circulación a través de un procedimiento de extracción dental. Cuando las bacterias ascienden desde la zona perianal, bacterias que están normalmente en el intestino, en el colon, en la zona perianal, pueden ascender por la uretra y producir entonces infección urinaria, ¿ya? Este es el principal causal de infección urinaria en las mujeres. La microbiota también puede asociarse a cambios locales de pH, como ocurre por ejemplo en la enfermedad de caries, donde la microbiota cariogénica desciende el pH en la superficie dental y eso se traduce en una lesión de caries. Puede haber diseminación por contigüidad, ¿ya? La bacteria empieza a crecer y puede invadir entonces otros sitios. En casos de que nuestro sistema inmune no esté en óptimas condiciones, también puede ser causal para que la microbiota empiece a tener un rol más patogénico y también puede haber sobrecrecimiento. Bien, acá entonces tenemos ejemplificado algunos tipos de infecciones más comunes asociados a microbiota. Abscesos que pueden ser en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Desde un absceso en la piel, que no es tan severo, a casos más complicados como abscesos pulmonares o abscesos en el cerebro. La enfermedad de caries, la enfermedad periodontal, se consideran que son infecciones asociadas a microbiota normal. Casos más severos como sepsis o infección sistémica, por así decirlo. Endocarditis, cuando la infección está en las válvulas del corazón. Neumonía o una infección respiratoria baja. Gastroenteritis, peritonitis e infecciones genitourinarias. Son algunos de los tipos de infecciones que más se asocian con la microbiota normal. Bien, cuando se habla de microbiota hay que tener claro algunos conceptos, como por ejemplo lo que es tropismo. Y el tropismo es la predilección que tienen las bacterias por colonizar un tejido, un órgano en particular. ¿Ya? Entonces, como dice acá, específicamente coloniza un tejido en particular y esto se debe a que ese tejido, esas células que componen ese tejido, presentan receptores específicos para que la bacteria se pueda adherir y empezar a crecer. Una vez que la bacteria se adhiere, entonces puede empezar a multiplicarse, a crecer y a construir un biofilm bacteriano, ¿ya? Entonces, como les comentaba, hay una estrecha relación entre lo que son las adhesinas de la bacteria, son estas proteínas estructurales que tiene en su pared hacia afuera, versus los receptores que tienen las células del hospedero. Esta relación es estrecha entre las adhesinas y los receptores y hace que una bacteria tenga un tropismo específico por un órgano o tejido y no por otro. Aquí tenemos entonces el ejemplo clásico de cómo una bacteria que es Escherichia coli, que es parte de la microbiota normal del intestino, cuando cambia de sitio anatómico, sale del intestino, puede pasar a la uretra y de esa manera producir lo que es una infección urinaria. Bien, la microbiota entonces va a ser específica en diversos sitios anatómicos. Tenemos acá 3 ejemplos que son los sitios quizás que tienen mayor cantidad de microbiota por superficie. La boca, 10 elevado a 10 bacterias por milímetro cúbico de superficie. La piel, 10 elevado a 12. Y el intestino es lo que más tiene con 10 elevado a 14 bacterias. Ya, cantidad bastante considerable. En la piel hay que hacer la distinción de que la densidad y la composición varían según el sitio anatómico, ¿ya? Por lo general, las zonas que tienen una mayor diversidad y mayor composición en la piel son aquellas zonas que están relacionadas a mayor humedad o a mayor temperatura, como por ejemplo la axila, la ingle, los pies y principalmente entre los dedos también. Acá entonces en la imagen podemos ver algunos ejemplos de los componentes de la microbiota en distintos sitios anatómicos, ¿ya? En la cavidad oral destaca Streptococcus viridans y Candida albicans, que es una levadura. En la piel en general encontramos Staphylococcus epidermidis y una levadura que se llama Trichosporon principalmente. En el estómago, la única bacteria capaz de resistir el ácido extremo de los jugos gástricos es Helicobacter pylori.
Y en el intestino, a lo largo de toda su extensión, podemos encontrar Streptococcus thermophilus, Bacteroides fragilis, Lactobacillus, Escherichia coli y otras enterobacterias. En el tracto genitourinario también hay bacterias que pueden estar normalmente ahí como microbiota, principalmente en la parte más distal de la uretra. Y acá encontramos Ureaplasma y Corynebacterium principalmente. Bien, la microbiota intestinal puede variar según la edad de la persona, según sus hábitos alimenticios que tenga, según medicamentos que pueda consumir de manera frecuente o uso prolongado de antibióticos, también puede reflejarse en una variación de la microbiota intestinal, y algunas condiciones culturales también pueden marcar la diferencia, ¿ya? Como les comentaba, a lo largo del intestino vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto a composición y número de bacterias. En el intestino delgado proximal, lo que más predomina va a ser Lactobacillus y Enterococcus fecalis en proporción de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 7. En el intestino delgado distal vamos a encontrar más presencia de bacteroides y el número de bacterias también tiende a aumentar. Ya en el colon es donde mayor cantidad de bacterias vamos a encontrar. Acá aparecen las enterobacterias y en mayor cantidad las bacterias que son anaerobias, ¿ya? Y aquí alcanzamos el número de 10 elevado a 14 bacterias por ml. En esta fotografía podemos ver un corte transversal de mucosa de colon, en este caso es de un animal, de rata. Aquí en la parte más oscura, donde se ve en la flecha blanca, es la mucosa intestinal. Y esto que está aquí con esta barra negra es toda la capa de bacterias que están asociadas al intestino. Entonces, si ustedes se fijan, es una capa bastante gruesa, y acá lo que vemos con la letra L es el lumen, que es por donde pasa todo el contenido del intestino. Entonces, toda esta capa que está señalada aquí con esta barra de color negro es lo que recubre, o es la cantidad de espacio que ocupa la microbiota normal en el intestino. Bien, ¿existen sitios estériles en el cuerpo humano? La respuesta es sí, existen sitios estériles, sitios que normalmente no debiesen tener ninguna bacteria presente. Algunos ejemplos: la sangre debiese ser un líquido estéril, el líquido cefalorraquídeo también, otros líquidos como el líquido pleural, líquido articular, los líquidos que están al interior del ojo, todos esos líquidos debiesen también estar libres de microorganismos, ¿ya? Al igual que la médula ósea. Bien, el recién nacido también se considera estéril hasta el momento de nacer. Obviamente, si nace por parto normal, ya al momento de pasar por el canal del parto, ya toma contacto con la microbiota de la madre y ya tiene una colonización a las 48 horas de haber nacido, ¿ya? Esta colonización es principalmente por la microbiota materna y también por la microbiota ambiental. El recién nacido parte colonizándose principalmente en su piel, luego en sus mucosas y finalmente en el tracto digestivo, ¿ya? Antes de los 7 días, o sea, antes de que este recién nacido cumpla una semana de vida, ya tiene una colonización plenamente establecida. Bien, es súper importante entonces que definamos cuándo hablamos de colonización y cuándo hablamos de infección. La colonización parte con que una bacteria tiene que tomar contacto con el huésped o con las células del huésped. Tiene que haber una adhesión. Recordemos, esta adhesión es relacionada con las adhesinas bacterianas con los receptores de la célula. Una vez que la bacteria llega, toma contacto, se adhiere, tiene que adaptarse a estas condiciones del medio. Una vez que la bacteria logra adaptarse, empieza a multiplicarse. Hasta ahí, hasta la multiplicación, hablamos de concepto de colonización, ¿ya? Un proceso en que la bacteria llega, se adhiere a un sitio, se adapta, se multiplica y no genera ningún tipo de daño, por así decirlo. Para que una colonización se transforme en infección, tienen que haber más pasos a continuación de los que ya vimos de colonización. Serían estos pasos en común entonces. Si luego de la multiplicación la bacteria empieza a invadir
empieza a presentar resistencia a la respuesta inmune específica contra esa bacteria, ahí recién se produce el daño y entonces aquí hablamos de infección. ¿Ya? Entonces la infección parte con las mismas etapas de la colonización, se diferencia principalmente en que luego de una multiplicación bacteriana pasa a una etapa de invasión y de ahí en adelante hasta producir daño. Las manifestaciones que presenta el daño producido por la infección es lo que se conoce como enfermedad. Enfermedad entonces es la manifestación clínica del proceso infeccioso. Bien, los microorganismos pueden interaccionar con el huésped de distintas maneras. ¿Ya? Puede ser una bacteria que sea un colonizador transitorio o un colonizador permanente. En este caso, como se habla de colonización, no altera las funciones normales del organismo. En el caso de que esta bacteria provoque alguna enfermedad, quiere decir que hay un proceso patológico en que se producen daños en el organismo del hospedero. Entonces los microorganismos se pueden clasificar en comensal, patógeno estricto o patógeno oportunista. El comensal es aquella bacteria que normalmente habita con nosotros y que no nos produce ningún tipo de daño, por lo tanto nuestra microbiota normal está compuesta por bacterias comensales. Bien, los patógenos estrictos son aquellos que su presencia se relaciona directamente con enfermedad, o sea que si tenemos la bacteria, derechamente vamos a estar enfermos. Y los oportunistas son aquellas bacterias que por sí solas no pueden causar enfermedad, sino que necesitan de alguna condición externa para que puedan producir algún tipo de daño. Bien, entonces es súper importante definir entre dos conceptos que son patógeno y virulencia. Patógeno es la capacidad que tiene un microorganismo de generar enfermedad en el huésped, mientras que virulencia es la habilidad de un agente patógeno para causar infección, y esto está determinado por los factores de virulencia que el microorganismo tenga. Entonces, una bacteria ¿es patógeno o no es patógeno? Es dicotómico, mientras que la severidad del daño que puede producir es lo que se denomina virulencia. Entonces una cepa puede ser patógena, más virulenta o menos virulenta que otra según la cantidad de factores de virulencia que tenga. Los microorganismos que son patógenos nos pueden producir daño por distintas vías, ¿ya? Un mecanismo de daño, por ejemplo, es la destrucción tisular. Otro mecanismo de daño es la producción de toxinas. Otro mecanismo de daño puede ser que alguna estructura de la bacteria actúe como superantígeno, produciendo una sobreestimulación del sistema inmune. ¿Ya? Algunos son patógenos porque son especialistas en evadir la respuesta inmune, eso también los hace ser patógenos. Y hoy en día también la resistencia a los antibióticos que pueden presentar las bacterias también las hacen caer en la categoría de patógeno. Bien, cuando se habla de destrucción tisular puede ser básicamente debido a desechos tóxicos que produce la bacteria, como ácidos o algunos gases que, producto del metabolismo bacteriano, generan estos desechos y son estos desechos los que tienen algún rol en la destrucción tisular. O bien, derechamente, la bacteria puede producir algunas enzimas degradativas, como colagenasas, hialuronidasas, etcétera, que van a producir destrucción tisular. En cuanto a las toxinas se definen como componentes bacterianos que dañan directamente los tejidos o que activan actividades biológicas destructivas. Algunos ejemplos básicamente son las exotoxinas y las endotoxinas. ¿Ya? Las exotoxinas son enzimas citolíticas de origen proteico que tienen receptores específicos en las células y que pueden ejercer su acción a distancia. ¿Ya? Pueden alterar la función celular o destruirla, tienen un sitio blanco específico, ya que estas toxinas tienen que ser reconocidas por un receptor para poder actuar. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que se conoce como toxinas dímero, que tienen toxinas dos partes, o también llamadas toxinas A y B, son las toxinas del tétano, del botulismo y de la difteria.
También estas exotoxinas pueden actuar como superantígeno, produciendo una activación de linfocitos T, específicamente del tipo helper, los que van a liberar una gran cantidad de citoquinas, principalmente proinflamatorias. Entonces esto puede desencadenar un shock tóxico, una inflamación sistémica, por así decirlo, que en muchos casos puede llevar a la muerte. Bien, por otro lado, las endotoxinas, como ya vimos en la clase de estructuras, son componentes estructurales de la bacteria. Recordemos que endotoxina era sinónimo de lipopolisacárido, que está un componente de la pared de las gram negativas. En el caso de las endotoxinas, la acción es inespecífica, por lo tanto, no existe una célula blanco con un receptor específico para las endotoxinas. Y como les comentaba, entonces en las gram negativas, la endotoxina es el lipopolisacárido, y en las gram positivas, que no tienen lipopolisacárido, esta función de endotoxina la componen principalmente los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Con respecto a la evasión del sistema inmune, el principal componente bacteriano que le permite evadir el sistema inmune es la presencia de cápsula, que como bien sabemos tiene un rol antifagocítico, ¿ya? La formación de biofilm, que las bacterias crezcan en estas comunidades donde están envueltas en una matriz extracelular, también es una forma de evadir el sistema inmune. Algunas bacterias, una vez que son fagocitadas, pueden proliferar dentro del macrófago, evadir al fagolisosoma y de esa manera proliferar intracelularmente. Eso también es un mecanismo de evasión del sistema inmune. Variación antigénica se refiere a que las bacterias pueden modificar sus antígenos superficiales para no ser reconocidos por anticuerpos, por ejemplo. Y derechamente algunas bacterias pueden degradar anticuerpos en el proceso de opsonización. Cuando van a ser reconocidos sus antígenos superficiales por anticuerpos, la bacteria puede degradar estos anticuerpos y así de esa manera liberarse de la opsonización. Bien, entonces como ya sabemos, algunos componentes estructurales de la bacteria pueden ser asociados a factores de virulencia. Presencia de cápsula, presencia de adhesinas, algunas toxinas o mecanismos que tenga la bacteria para evadir el sistema inmune son considerados como factores de virulencia. Mientras más factores tenga la bacteria, más virulenta va a ser, o sea, mayor va a ser su capacidad de producirnos daño. Una bacteria puede poseer un factor de virulencia, varios o ninguno, y eso va a determinar qué tanto daño nos pueden producir, ¿ya? Y ojo, pueden variar los factores de virulencia, la cantidad puede variar entre cepas de la misma especie. Por ejemplo, puedo tener un Streptococcus mutans en una cavidad oral que presenta muy pocos factores de virulencia, y otra persona puede tener otro Streptococcus mutans que presenta muchos factores de virulencia, por lo tanto el daño que produce ese estreptococo en particular va a ser mayor al que tiene menos factores de virulencia.